Hola, queridos estudiantes. Vamos a otra lección de Kierkegaard. Recuerden que estamos viendo la dialéctica cualitativa y diferentes aplicaciones a las emociones que caracterizan la existencia humana, el estilo de vida humano. Pues bien, la lección de hoy la podemos titular La dialéctica cualitativa y la desesperación kierkegaardiana. Bien, de la dialéctica cualitativa repasemos tres ideas medulares. Es una dialéctica que supone que el ser humano no es un ser formal, sino es un ser constructivo desde sus posibilidades, desde sus propias decisiones. Número dos, supone que no vamos a hacer ciencia del ser humano, porque si de algo no se puede hacer ciencia, es precisamente de la experiencia de existir. Y en tercer lugar, es la existencia una suma de posibilidades, y por eso cuando decimos dialéctica cualitativa, lo que estamos considerando es cómo diferentes posibilidades se conjugan una frente a la otra, en oposiciones a veces, y determinan de una u otra forma, o uno se determina por ellas, determinan, decimos, eso que llamamos nuestra propia manera de existir. Dicho esto, entonces pasemos a analizar la dialéctica cualitativa de la desesperación. La desesperación es un tema que Kierkegaard trata en un libro que se llama El Tratado de la Desesperación o La Enfermedad Mortal. Será traducido de la primera manera, Tratado de la Desesperación, cuando realmente su término en danés inicial es la enfermedad mortal. Es un tema que tiene que ver mucho con el estado ético y cómo se salta del estado ético al estado religioso. Pero si uno estudia este tratado, se da cuenta que en el fondo Kierkegaard apela a que se trata de una manera de ser, una manera de reaccionar, una manera emotiva de ser, propia exclusivamente, si se quiere, en sentido perfecto y estricto, del estado religioso. Está en todos los estados, pero es la manera característica de ser, de vivir, de comportarse en el estado religioso. Entonces hay que aclarar por qué esta cosa aparentemente que está en los tres estadios, estético, el ético y religioso, por qué pareciera que estando en los tres, propiamente hablando, se decanta, prefiere, opta por el estado religioso. ¿Por qué Kierkegaard pareciese que se contradice? Bien, en primer lugar, establezcamos qué es la desesperación. Es una emoción, es una manera de reaccionar que tiene el ser humano ante acontecimientos que la vida le depara. Primera observación, una manera de reaccionar propia en el ser humano. Segundo punto, que la vida le depara. La vida está ahí externa a nosotros. El mundo, el universo, el cosmos, el conjunto de relaciones intersubjetivas, de sociedad, de historicidad, o sea, la historia que se va haciendo en nuestra vida, está ahí frente a nosotros. Lo que Heidegger bien o mal llama estar delante de, nos aparece delante de nosotros. Y aparece en un núcleo de expectativas que inicialmente uno no valora porque están frente a uno. El sol aparece frente a uno. Usted no se pone a pensar, uy, qué bonito sol, qué gran cantidad de sol, cuántos grados de temperatura está mandando el sol, a quiénes está iluminando. Usted no se pone a pensar eso. O sea, lo mejor que dice es, lo más aproximado es qué bonito sol o cuánto sol está haciendo. La naturaleza, el mundo, el cosmos, la gente está frente a uno. Uno está frente a uno. Pero la emoción que va dentro de uno puede experimentar una quiebra, una ruptura. Y entonces el yo padece. El yo sufre un patos, o sea, un dolor, una experiencia de dolor en algún momento. Se angustia, hasta ahí era la angustia kierkegaardiana.
Pero llega un momento en que esa angustia no se abandona y se convierte en una reiteración a nivel racional y sobre todo a nivel interior. En una manera de sentir que tiene cada uno de nosotros ante fenómenos exteriores o interiores que uno quisiera explicar, pero que por su vía racional no puede explicar. Y entonces aparece esa zozobra, esa desesperación continua que se experimenta de noche, de día, en la tarde, en la mañana, siempre, cuando aparezca. Y que grita a voz en pleno, ¿por qué hice esto? ¿Por qué llegué a esto? ¿Cómo salgo de esto? Es una cosa que se experimenta por dentro. Es un estado de reflexión mantenida después de la realización de una acción. No es porque realicé algo y quisiera cambiarlo, no. Es porque lo realicé, lo comprendo y entiendo lo tonto que fue depositar en eso mi acción que es vida. Aclarémoslo en otra manera. La angustia se constituye a partir del elemento de decidir entre si esto está bien o eso está mal. La angustia está en cómo voy a actuar mal en contra de alguien, de algo o de una persona como Dios. Ahí está la angustia. Cuando se aparece la alteridad, mi conciencia entra en un choque y empieza a recapacitar y examinar por qué dirijo mi libertad hacia allá y por qué siento miedo de estarle fallando a otra persona y a mí. Pero la desesperación es el hecho de encontrarse en un callejón sin salida y creer que ya no puedo cambiar de manera de vivir. Desesperación siente, para poner el ejemplo de María Magdalena, siente la pecadora, o de una pecadora tomada del Evangelio, siente la pecadora sorprendida en el acto del adulterio, porque no sabe qué van a hacer los del pueblo, que la han sorprendido en acto de adulterio. Ella siente angustia inicialmente porque está frente a alguien, pero también siente desesperación porque su estado probablemente no lo va a cambiar nadie. Esto es lo último. Hasta aquí he llegado. Hasta aquí me tocó vivir y no hay vuelta de página. Entonces la desesperación es la experiencia vital que se reconoce a sí misma como incapacidad de cambio. Y se reconoce dentro de sí misma como conciencia, como yo. Se reconoce a sí misma como responsable, ejecutora, definitora de la propia realidad que está viviendo. Se reconoce a sí misma como la única responsable de haber llegado a ese nivel de vida. O sea, a esa concreción de estilo de vida. Entonces tiene que ver mucho con no solo el acto de haber decidido, sino con el acto de haber decidido como inapelable, como límite, como condición de cese que experimenta un yo. Entonces el peso, la desesperación, no está en el miedo como en la angustia, sino que está en el yo. Este es el eje, el yo. El yo siente que algo no puede cambiar, que sus decisiones lo han convertido en un yo definido, X, que ya no es conjeturable, sino que ha sido objetivamente definido. ¿Por quién? Por el mismo sujeto que se definió a sí mismo desde su subjetividad verdadera como yo que quería ser. Yo quise matar a Juana de Arco. Dirían los franceses o los ingleses en el siglo XV. Yo quise matar a Juana de Arco. Yo maté a Juana de Arco. Soy un héroe.
Dadme la gloria, maté a Juana de Arco. Y tiempo después es reconocido como el que asesinó a Juana de Arco. Y entonces la conciencia ahí, el yo ahí, le grita, tú eres asesino. Y yo desespero en yo. La desesperación es desesperación del yo. No es desesperación de quien me digo algo, no, es desesperación de mí mismo. Porque yo soy el causante de las consecuencias de mis acciones, pero también soy el responsable directo de las consecuencias de mis deliberaciones. Y eso es horrible. O sea, está bien que yo le pueda echar la culpa a otro, ojalá, el bus me dejó, pasó antes de tiempo, el examen estaba feo, el griego no se entiende como me lo explican, el diccionario no tenía esa palabra. Está muy bien echarle la culpa a otro, pero es que en la desesperación el yo entiende que ya no puede descargar sobre nadie. Yo fui el que atropelló a ese niño y lo mató. Yo fui el que se robó esa plata. Yo. Y eso el yo no lo soporta. La desesperación del yo nace del yo. Y entonces Kierkegaard cataloga tres tipos de desesperación. Una persona podría vivir los tres tipos de desesperación, uno primero, otro después, otro de último, así. Podría pasar de un estado a otro. Pero digamos que para efectos pedagógicos, Kierkegaard señala tres tipos de desesperación. E ilustra con esos tres tipos cómo es que trabaja en el fondo la desesperación. Puede haber una desesperación que el yo siente, que el yo experimenta, y que no se da cuenta que él es el origen de la causa. Una persona que más o menos se vuelve loca, no sabe por qué, cree que todo confabula contra ella, como que todo le empieza a salir mal, ¿no? Y cree que pues el cosmos conspira contra ella. O sea, no se da cuenta que él existe, ella existe, simplemente se da cuenta que todo le está causando zozobra. Pa, un golpe, otro golpe, otro golpe, otro golpe. Una sumativa de golpes, de golpes. Es la persona donde el yo está desorientado. Sin embargo, ese yo es consciente de un estado de zozobra, de pena, de pecado, de algo que hace, pero no sabe qué es, que ignora qué es por él mismo y que sabe que está experimentando. Es un estado que supone una cierta inocencia, pero también un cierto desconocimiento. Puede ser propio de niños, es propio del esteta, es propio del joven que va incursionando en la vida, hasta que llega esta persona a darse un tropezón y a despertar con el golpe. Cuando se topa contra el muro, se da cuenta. Pasó del cole a la universidad, en el cole le ayudaban, en la universidad no le ayudan. Y un profesor le dice, o lee o reprueba. ¡Pum! Se estrelló contra el muro. Estaba acostumbrado a darle vueltas a la novia. La novia lo cortó, se hizo de otra novia y de otra después. Y a la cuarta novia le dijo, José Alberto Carlos Elizondo, o se compone o lo mando a matar. Llega el momento en que recapacita. Algo de fuera lo hace reaccionar. Y cree que él es inocente, pero alguien le ha llamado la atención. Hay algo que él no había percibido de la realidad.
que se comportaba de una manera enemiga de él, pero que tenía relación con él. El pecado se arrastra, diría Kierkegaard, como una condición de vida, donde mucha gente vive en el pecado sin darse cuenta de su condición de pecado. Es el pagano, es la vida propia del pagano. Su desesperación es cuando otros lo hacen reaccionar, cuando él sufre y quiere explicarse por qué sufre y le echa la culpa a otros. Entonces el yo, como refractario a ser el origen de sus propias desesperaciones. Segundo tipo, segunda manera de desesperar. Cuando el yo entiende que él es, pero que hay otro ser superior a él, que es más superior, que es más bondadoso, que es más caritativo, que es más misericordioso, que ha muerto en la cruz por él. Ya hasta donde llega la sumativa ascendente, ¿no? Él es aquí, pero ese ser es así. Él es aquí, pero ese ser se escapa de toda cuadrícula, de todo kilometraje. Es que yo soy finito, pero Dios es infinito. Y entonces yo, finito, quiero desaparecer, porque yo no quiero seguir existiendo. Yo quiero darle toda mi vida a Jesucristo. Y quiero convertirme en un misionero. Y quiero convertirme en un ángel en la tierra. Y renuncio a esta vida terrenal y me hago un arcángel aquí en la tierra. Y ahora mi vida, depositada en Dios, espero que se transforme en infinitud. Y le grito al infinito, Señor, transfórmame, transfórmame. Y sale la desesperación por querer ser como el infinito. ¿Quién quiere ser como el infinito? Un ser finito. ¿Quién quiere ser como el infinito? Un ser que es moderadamente verdadero. Cuando el infinito es exagerada y cumplidamente verdadero. ¿Quién quiere ser absolutamente sin contradicciones, verdad última, verdad definitiva, libertad definitiva? Un ser que no es nada definitivo. Entonces aparece un problema ontológico. Entonces, el que experimenta la desesperación de esta manera, porque ama desesperadamente a Dios, pues hombre, debería decir con Santa Teresa de Jesús, vivo porque no muero, muero porque no vivo. ¿Ah? Muero porque no muero, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Quiere ser el infinito, pero no lo puede en esta vida material, en esta vida de pecado continuo. No lo puede. Él quiere, pero no puede. Su ejemplo es Jesucristo, el pastor de ovejas, el pastor que murió en la cruz, el profeta que murió en la cruz, el sacerdote que murió en la cruz y resucitó. Pero él no es Jesucristo, es un emisario y la gente no lo acepta. Además, como es un caballero de fe, la gente va en contra de él y lo quiere matar y lo ridiculiza y le hace paradojas y le hace ironías y quiere hacerlo desaparecer. Al caballero de fe la desesperación en este grado le llega a tal punto que su raíz ontológica es igualada a la gente a la necesidad de desaparecer. Y él mismo, a nivel ontológico, cualitativamente hablando, entiende que si quiere tener una relación con Dios, tiene que desaparecer en Dios, en el infinito. Lo más semejante a esta desaparición en el infinito es la religión hinduista. Es Schopenhauer, el último Schopenhauer, es Madame Blavatsky, con el acceso a las comunicaciones secretas, sublimes, interiores, donde yo desaparezco para que la divinidad fluya automáticamente en mi vida. Y el yo desapareció. Desapareció
No por una decisión, sino por desesperación. Y entonces Kierkegaard hace una divagación muy interesante. ¿Cuál es el origen de esta desesperación? Es el rechazo de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Desesperamos no solo por tener un yo, sino ya en este grado desesperamos porque este yo tiene la posibilidad de pecar. Porque este yo tiene la posibilidad de aceptarse a sí mismo como incontinentemente pecador. Y lo mejor que podría hacer este yo no es imitar a Jesucristo, sino que desespera de tal manera pecaminosamente que cree que lo mejor es producir, vamos a decir con Camus, un suicidio metafísico, un suicidio ontológico. Yo cedo lugar para que el Señor tome personificación en mí. No, 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 diría Kierkegaard. Esto es un error. El verdadero cristiano sabe que su yo desespera. Pero en lugar de tener desesperación, lo que tiene es más fe. Señor, aumenta mi fe. El grito del verdadero cristiano es, Señor, aumenta mi fe. ¿Por qué? Porque sabe que va a desesperar. ¿Por qué sabe que va a desesperar? Porque se sabe que es un ser finito. ¿Por qué se sabe que es un ser finito? Porque es un ser atado ontológicamente a una posibilidad, la posibilidad de pecar. Las acciones humanas no son acciones de libertad, son acciones de condena de la propia libertad. Por eso el ser finito siempre se ata a la desdicha, a la tristeza, a la zozobra, a la angustia y con eso a la desesperación. Esta desesperación revela que la desesperación tiene un origen ontológico y que la única forma de superarla es con fe, o sea, con una virtud que concede no el hombre tiene el arrojo de apropiársela, la concede la inspiración divina. Y entonces aquí ya rayamos el límite, ¿no? La desesperación de uno frente a lo finito se resuelve bajo el salto voluntario, personal, muy subjetivo, muy azaroso de lanzarse por fe a Dios. Y la tercera, el tercer tipo de desesperación, podríamos catalogarlo, resumirlo, es la desesperación por rebeldía. Yo me afirmo, yo sé que yo soy yo, y me afirmo en contra de lo absoluto. Me afirmo en contra de todo lo infinito. Lo más importante del universo soy yo. ¿Qué me importan los demás? Por tanto, es la típica reacción del materialista, del que considera que la historia depende de él, del que considera que todo en la vida va para provecho de él y tiene que ir para beneficio propio. Es la forma más exagerada de lo demoníaco, lo cómico, porque es un ser finito que se hace infinito, y finalmente de lo mortal, porque es la muerte en el alma. Sartre lo retrata muy bien en una de sus novelas, ¿no? De los caminos de la libertad, el hombre que decide inútilmente en contra de todos, ¿no? Al final de cuentas, si vas en contra de todos, van a por ti en algún momento, ¿no? Te van a asesinar, te van a poner en cárcel, te van a reducir a la no existencia, que es la forma más radical de vivir, a la no existencia, porque tú eres un enemigo del pueblo. Precisamente Kierkegaard inspira a Einstein, el dramaturgo noruego, una obra que se llama El enemigo del pueblo. Cuando yo por mi convicción decido ser honesto y trato de ayudar a un pueblo, se va a venir en mi contra. Pero cuando el hombre malo actúa en contra del hombre bueno, no le interesa lo más mínimo si a él lo van a catalogar de malo. Le interesa su yo. Esto es, este es tercer estado de desesperación. A mí no me importa ningún valor, ningún razonamiento positivo, ninguna moral, ningún Dios, ningún bien absoluto, infinito, verdadero. A mí no me importa si yo soy verdad subjetiva, si yo debo perfeccionarme. No, 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 no.
Yo soy la decisión de pecar. Yo soy un demonio. Actúa lo demoníaco. Y a eso le revisto carácter de realización personal, de triunfo, de elocuencia argumentativa en la vida. Por eso este tipo de desesperación es absolutamente terrenal. La desesperación de darle lugar a Dios sería mística. Y la desesperación de desconocimiento sería de ignorancia, de inconsciencia de ser lo que yo soy. ¿De qué soy yo en el fondo? Todo esto está retratado en que son estados categoriales, o sea, de entendimiento que tiene el yo de sí mismo. El espíritu que se conoce a sí mismo y se perfecciona en la acción es lo que Kierkegaard llamaría el espíritu, el yo. Es lo que sufriría la experiencia de desesperación. Entonces, vean cómo hemos pasado de una desesperación en un nivel estético, de poca realización personal, de casi indiferencia, a una conceptualización ontológica de que soy yo frente a algo, el que no sabe qué está experimentando por dentro ni cómo dominarlo. Y finalmente, un yo de rebeldía absoluta, de desesperanza absoluta, frente a un absoluto al que, en el mejor o peor de los casos, lo que hago yo es, como hombre rebelde, eliminarlo de mi existencia, no pensar en eso. Eliminar, matar a ese Dios, a ese infinito, porque me es estorboso. Kierkegaard diría que este tercer aspecto de desesperanza, de desesperación, es la prueba ontológica del pecado como constituyente existencial del hombre. Y lo que es peor, del pecado como enemigo de la libertad, como enemigo de la perfección y del crecimiento cultural y por eso espiritual. Un ser humano puede sentir desesperanza, puede sentir desesperación. Kierkegaard no lo niega, tenemos espíritu, pero el espíritu agarra esa desesperación y la transforma. En el esteta la transforma en arte, en poema, en novela, en conquista de Regina Olsen, en conquista de la dama que le llamó la atención, en degustación por un café o por un cigarrillo, en un paseo. Kierkegaard paseaba con su padre dentro de la casa, eran 3 pisos y paseaba por los 3 pisos con su padre en esos fríos espantosos, en esos inviernos espantosos daneses. Pasaba dentro de su casa hablando con su padre. O puede ser a nivel ético. Y entonces yo comprendo que yo tengo una responsabilidad, que no puedo esperar de lo que yo soy porque soy limitado, me perdono a mí mismo, me reanimo y continúo. ¿Sí? Es por tener fe en mí, en lo que yo puedo dar, en la potencialidad cultural que puedo hacer. Y en el sentido religioso, puedo desesperar a nivel de quién soy, de Dios, que es un ser infinito, o de yo, que puedo operarme a Dios, y sin embargo puedo decir, Señor, aumenta mi poca fe, aumenta la fe que tengo porque es muy vaga, muy floja. Y puedo soñar que puede haber un futuro. Pues bien, dicho esto, quiero terminar con un poema de desesperación y esperanza. Es un poema que encontré por ahí y que me gusta compartir con ustedes. Un poquito largo, pero elocuente. El niño de la noche, lo escribió Miguel Hernández, la última semana de vida que tuvo, dentro de la cárcel. Un hombre dentro de la cárcel le escribe a su hijo que no ha nacido, riéndose, burlándose con claridad del día, se hundió en la noche el niño que quise ser 2 veces. No quiso más luz, ¿para qué? No saldría más de aquellos silencios, de aquellas lobregueces. Quise ser, ¿para qué? Quise llegar gozoso al centro de la esfera de todo lo que existe. Quise llevar la risa como lo más hermoso. He muerto sonriendo serenamente triste. Niño 2 veces niño, 3 veces venidero.
vuelve a rodar por este mundo opaco del vientre. Atrás, amor, atrás, niño, porque no quiero salir donde la luz su gran tristeza encuentre. Regreso al aire plástico que alentó mi inconsciencia, vuelto a rodar consciente del sueño que me cubre, en una sensitiva sombra de transparencia, en un espacio íntimo que va de octubre a octubre, vientre, carne central de todo cuanto existe, bóveda eternamente sin azul, si roja, oscura, noche final en cuya profundidad se siente la voz de las raíces, el soplo de la altura. Bajo tu piel avanzo y es sangre la distancia. Mi cuerpo en una densa constelación gravita. El universo agolpa su enorme resonancia. Allí, donde la historia del hombre ha sido escrita. Allí. Mirar y ver en torno a la soledad, el monte, el mar, por la ventana de un corazón entero que ayer se acongojaba de no ser horizonte, abierto a un mundo menos mudable y pasajero. Acumular la piedra y el niño para nada, para vivir sin alas y oscuramente si acaso un día, pirámide de sal temible, ilimitada, sin fuego ni frescura. No, vuelve vida mía, vuelve. Mas algo me ha empujado desesperadamente. Caigo en la madrugada del tiempo, del pasado. Me arrojan de la noche ante la luz hiriente. Vuelvo a llorar desnudo, pequeño, regresado. La desesperación de un niño que se ha ido, frente a un niño que pude ser, frente a un niño que pude ser al lado de mi hijo que no podré nunca conocer, porque dentro de pocos días me han anunciado que seré fusilado. Ser hoy la desesperación que siente eso. Y también ser colateralmente, dialécticamente, cualitativamente, con serenidad, el que escribe un poema para que su hijo lo lea y decirle, yo también estuve a tu lado antes de que tú nacieras, aunque iba a morir. Entonces, Kierkegaard diría, sí, es propio del hombre desesperar, pero es propio del hombre libre, desde su espíritu, arrojarse y decidirse a dar un salto de salvación, por lo menos tentativo, pero de salvación, a la posibilidad del espíritu. Espero haberles iluminado un poquito. Ha sido un placer dirigirme a ustedes y pues nos vemos en la próxima. Hasta la vista.